Y volvemos con su programa Médicos en Acción. Te saluda el doctor Cirineo y el día de hoy nos acompaña el doctor Luciano Núñez, médico urólogo. Doctor Luciano, sus palabras, bienvenida, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Listo para atender tus preguntas y las preguntas del público y cualquier tema que quieran hablar sobre el tema que vamos a tratar hoy día de screening de la próstata. Doctor Luciano, cuéntenos, ¿qué es la próstata? Bueno, la próstata es un órgano que pertenece al sistema genitourinario masculino. Se ubica en la parte dentro de la pelvis del masculina y tiene funciones básicamente en la parte sexual, ¿no? Produce una sustancia que es el líquido prostático, que forma parte del eyaculado, ¿no? ¿Y a qué edad recomiendas hacer un chequeo de este órgano? Bueno, el chequeo de la próstata, acá en el Perú generalmente recomendamos hacerlo a partir de los 50 años en aquellos pacientes que no tienen ningún factor de riesgo y 40 años en aquellos pacientes que tienen algún tipo de factor de riesgo, ¿no? ¿Y en qué consiste, doctor, el examen para hacerse el chequeo de la próstata? Bueno, el chequeo de la próstata consiste en dos cosas. Un examen de sangre, que es el antígeno prostático específico. Eso es un examen que se toma en laboratorio. Y además lo asociamos al examen físico, básicamente al tacto rectal, el tan temido tacto rectal por la mayoría de los hombres. Pero ambos exámenes son muy importantes para descartar cáncer de próstata. Todo paciente mayor de 50 años debe acudir al urólogo por lo menos una vez al año para hacerse este descarte, ¿no? Y obviamente aquellos pacientes que tienen alguna patología o problema urinario, también como parte del chequeo está el chequeo prostático, ¿no? ¿Y uno tiene algún síntoma, tiene algún déficit cuando orina, cuando sufre la próstata? Bueno, la próstata tiene varias patologías, varias enfermedades, ¿no? Dependiendo del grupo etario, dependiendo básicamente de eso, tenemos algunas infecciones en la próstata, tenemos procesos degenerativos como el crecimiento prostático, la famosa hiperplasia benigna de próstata, y tenemos también otra patología que es el cáncer de próstata. Cada una da signos y síntomas diferentes o muy parecidos incluso en algunos casos. En el caso del cáncer de próstata, muchas veces estos síntomas solo se manifiestan cuando el cáncer está muy avanzado. En estadios tempranos generalmente no hay ningún síntoma o signo específico. Algunos pacientes pueden venir con signos y síntomas de obstrucción como un crecimiento prostático, o pueden venir con sangrado en la orina, o cuando ya está avanzado, que es lo que generalmente ocurre en nuestro país, es que vienen con dolor lumbar porque ya ha hecho metástasis, es decir, el cáncer ya se ha salido de la próstata y se ha dirigido generalmente hacia la parte de la columna lumbar, la zona dorsal, hay dificultades para caminar. Entonces con esos síntomas el paciente generalmente acude. Felizmente hay pacientes que sí son más responsables y saben que tienen que hacerse su chequeo y generalmente a partir de, entre los 50, un poco más, acuden a hacerse su examen físico y su examen de sangre, ¿no? Así es que ya saben, todos los varones mayores de 50 años tienen que pasar un chequeo prostático para evitar cualquier enfermedad que tengas en tu órgano reproductor. Además, si tienes los síntomas que has escuchado, si estás orinando sangre o tienes dificultad para orinar, algo raro está pasando ahí. Así es que tienes que tener mucho ojo con el cáncer de próstata. Y doctor, ¿y qué tan frecuente es acá en el Perú que los varones tengamos cáncer de próstata? Bueno, el cáncer de próstata es uno de los cánceres más frecuentes en el hombre, ¿no? Lamentablemente en el Perú hay un subregistro del cáncer de próstata, pero recientemente en el 2013 el Ministerio de Salud conjuntamente con la Oficina General de Epidemiología reportaron un análisis sobre el cáncer en el Perú, y por lo menos en el Perú es el segundo cáncer más frecuente en el hombre. Alrededor de un 15% de los hombres de las tumoraciones malignas en el hombre son por cáncer de próstata. En Estados Unidos, que es un registro un poco más importante,
Para el año 2015 se ha determinado que va a haber alrededor de 250.000 casos en el año y alrededor de 20.000 muertes por cáncer de próstata. Lamentablemente, como digo, en el Perú hay un subregistro del cáncer de próstata, pero en 2008 se determinó que había alrededor de 4.000 hombres nuevos en Lima que tenían cáncer de próstata. Entonces es una patología extremadamente frecuente, pero lamentablemente no se le presta mucha atención, ¿no? Así es que ya saben, es altamente frecuente, ya sabes cómo empieza con problemas para orinar. Y doctor, ¿cómo lo podemos tratar? ¿Con pastillas? ¿Hay un tipo de cirugía? Bueno, el cáncer de próstata, una vez hecho el diagnóstico, hay que hacerle un estadiaje, es decir, determinar si el cáncer está localizado en la próstata o ya se salió de la próstata, como todo tumor maligno. Si el cáncer está localizado, es decir, está dentro de la próstata, no se ha salido, y de acuerdo a varios factores, lo que se hace es hacer un diagnóstico, hacer una biopsia de próstata, y el patólogo nos va a dar una serie de características que conjuntamente con el examen físico y otros elementos podemos determinar qué paciente puede recibir algún tipo de tratamiento curativo o paliativo. Cuando el cáncer de próstata está localizado dentro de la próstata, no se ha salido, tenemos varias opciones de tratamiento. Tenemos el tratamiento quirúrgico, tenemos la radioterapia, un tratamiento combinado dependiendo de qué tan avanzados están algunos signos, algunas características del cáncer. Cuando el cáncer ya se ha salido o está avanzado, el cáncer puede ser tratado con manejo hormonal, con algunas ampollas, pastillas, radioterapia, etcétera, ¿no? Dependiendo del estadio en que se presente el cáncer, es el tipo de tratamiento que va a recibir. Vamos a ir los teléfonos, nos pueden marcar al 251-9422 o al 467-4499. Aquí está el doctor Luciano Núñez, que es médico urólogo. Para cualquier consulta que tengas, él va a resolver tus dudas. Doctor, y aparte de ¿qué tan maligno puede ser un cáncer de próstata? O sea, ¿qué tan frecuente es que uno muera por cáncer de próstata? Bueno, en nuestro país, lamentablemente, la mayoría de los pacientes que se presentan a la consulta pública llegan con un cáncer de próstata avanzado. Hace poco hubo un artículo que se publicó sobre la incidencia de cáncer de próstata en el Perú. Y, por ejemplo, se determinó que en el INEN, que es un centro de referencia, la mayoría de los cánceres que llegan ahí de próstata llegan en estadios avanzados. Es decir, probablemente pacientes que ya solamente se le puede dar un tipo de tratamiento paliativo y no curativo. La idea de hacer un screening o tamizaje o descarto, despistaje, es tratar de prevenir que estos pacientes lleguen a esos estadios de darle un tratamiento, porque muchas veces el tratamiento, usted sabe que con el tratamiento cuando se da en forma adecuada y oportuna, puede ser curativo. Esa es la idea de hacer un descarte de cáncer de próstata. Tenemos una llamada. ¿Aló, Médicos en Acción? ¿Aló? ¿Aló, Médicos en Acción? ¿Está la llamada? Bueno, doctor, entonces sigamos hablando sobre esta enfermedad que es tan maligna, que ataca tanto acá a los peruanos y que es común y que generalmente se va a presentar más que todo cuando uno tiene problemas para orinar. Si te das cuenta, si ves que tu papá o alguna persona mayor comienza a orinar por chorritos o tiene dificultad de orinar, puede ser que tengan un tipo de hiperplasia, puede ser benigna o puede ser maligna, y esto se puede curar con una cirugía, como le está explicando acá el doctor. Tenemos una llamada. ¿Aló, Médicos en Acción? Aló, doctor, dígame, por el medio de un cultivo de secreción salió bacterias coco gram positivo en la uretra. Dígame, ¿cuáles son sus causas? Y si esto puede uno estar orinando con espuma, ¿no? No sé estas bacterias en la uretra puede generar una septicemia, una infección generalizada, puede llegar al riñón, ¿cuáles son
sus causas y sus síntomas, y su celular, y dónde atiende, doctor. Gracias. Bueno, lo que está mencionando el señor es probablemente se esté tratando de una uretritis o una prostatitis. Las uretritis son infecciones, como su nombre le indica, de la uretra, que se pueden llevar por diferentes bacterias. Me está diciendo que le han hecho un cultivo, no sé si de semen o secreción prostática, y que ha salido cocos positivos, ¿no? Cocos gram positivos. Generalmente estos cultivos, si es un cultivo de semen o secreción prostática, lo que se trata de ver o descartar es que si es que hay alguna infección en la próstata. Las prostatitis son, como su nombre lo indica, son infecciones, inflamaciones de la próstata. Pueden ser bacterianas o inflamatorias. Una prostatitis bacteriana aguda puede producir una septicemia. Generalmente es un proceso muy, muy rápido, muy agudo, pero en realidad muy infrecuente. Lo más frecuente es que se produzcan son las prostatitis bacterianas o inflamatorias crónicas, que no tienen este comportamiento tan agudo. Si es que ha ocurrido esto, si es que ha salido algún tipo de infección, obviamente cuando le han realizado este estudio le han debido hacer un antibiograma y determinar qué antibiótico debe recibir. Normalmente los antibióticos que son para las prostatitis tienen que darse en forma crónica y en espacios de tiempo bastante prolongados, entre 15 a 20 días dependiendo del tratamiento, asociado a antiinflamatorios y alfa-bloqueadores. Tenemos otra llamada, Médicos en Acción. Muy buenas tardes. ¿Aló? Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre, caballero? Sí, yo soy Marco de Pantepiedra. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta para el doctor? Sí, el tema es lo siguiente, que ahí se duele ligeramente un poco la parte de abajo, o sea, la continuación del pene hacia abajo, pasando por los testículos, la parte de abajo del pene me duele un poquito. Es la misma continuación del pene, que esa es la próstata, hacia abajo, ¿no? ¿Qué edad tiene, señor? Yo tengo ya 49. Okay. ¿Y esta molestia es constante, de vez en cuando, hace mucho tiempo? Y ya tiene varios meses, tiene ya casualmente esta semana de repente del médico, pero yo quisiera una opinión de ustedes en primer término para ver de qué se trata, porque así voy al médico más o menos preparado como para que lo que me diga, ¿no? ¿Y tiene nomás, no tan fuerte que digamos, leve nomás. ¿Tiene molestias para orinar? ¿Tiene dificultad para orinar? ¿Se levanta de noche para orinar? Cuando orino es poco, o sea, no es fuerte el chorro es débil. Orino una cosa casi normal, no me duele por orinar, pero orino poco nomás, el chorro es débil. Nomás. Ya. Bueno, generalmente lo que me está diciendo es que usted tiene aparentemente un dolor en la zona perineal. El perineo es la zona comprendida entre el ano y los testículos. Cuando un hombre más o menos a la edad de 49 años se puede presentar las tres cosas. Puede ser que sea un proceso inflamatorio, una prostatitis, puede ser que sea crecimiento prostático que está asociado a los síntomas urinarios que he comentado, y incluso puede ser un cáncer de próstata, pero eso hay que determinarlo con algunos estudios. Hay que hacerle algunos estudios, probablemente unos cultivos. Obviamente el examen físico es muy importante y de acuerdo a eso se puede dar un diagnóstico. Por lo que más me refiere, lo más frecuente podríamos, en su caso, pues, podría ser entre una prostatitis y un crecimiento prostático, una hiperplasia benigna. Pero como le digo, es importante de todas maneras que acuda a un urólogo, que le haga algunos exámenes y examen físico. Doctor, ¿y el color de la orina tiene algo que ver con la salud del órgano del hombre? No, bueno, el color de orina básicamente está determinado por muchas cosas, desde los alimentos hasta la cantidad de líquido que uno ingiere. Mientras más líquido uno ingiera, lo más probable es que la orina sea más clara. Mientras menos líquido que uno ingiera, la orina va a ser más concentrada, incluso va a ser un olor más fuerte. Muchas veces las personas se asustan o piensan que porque están orinando más oscuro, con un olor un poco más fuerte,
piensan que es una infección urinaria o tienen un problema prostático sin otro síntoma. Pero básicamente y generalmente eso se produce en verano, ¿no? Cuando la gente se deshidrata más, hay más calor, toma menos líquido, puede comenzar a ocurrir esto del cambio del color de la orina. Eso no es el único cambio que sí ya nos debería llamar la atención es cuando la orina sale roja, o sea, cuando hay sangre. Cuando hay sangre, hematuria, hay que determinar de dónde viene ese sangrado. Primero, si es un sangrado. Y si es un sangrado, tenemos que determinar de qué parte del sistema genitourinario viene ese sangrado, porque puede ser de la próstata, puede ser de la vejiga, puede ser del riñón, o puede ser del uréter, o de la uretra. Entonces, si alguien viene con sangrado en la orina, tiene que acudir al médico para hacer una serie de estudios, tratar de investigar de dónde viene ese problema. Otra cosa que generalmente la gente pregunta es sobre las orinas espumosas, ¿no? Que dicen que tiene mucha espuma. A veces también se debe a la concentración de algunas sustancias en la orina. Otras pueden ser una patología, ¿no? Que haya pérdida de proteínas a través de la orina. Y eso generalmente ya lo ve el nefrólogo, ¿no? Y aparte del color, ¿no? Como bien lo has explicado, ¿la cantidad que una orina influye en algo? Bueno, también la cantidad de que una orina depende mucho, el volumen depende mucho de la cantidad de líquido que uno ingiere. La situación sí cambia cuando los pacientes refieren la frecuencia con que uno va al baño. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque la frecuencia, no hay una frecuencia, digamos, estándar, ¿no? Unas personas pueden ir entre 4 o 5 veces a orinar al día y no deberían levantarse en la noche a orinar. Pero con el paso del tiempo, por una serie de procesos, comienza a ocurrir que las personas comienzan a ir al baño más frecuentemente. Generalmente eso puede ocurrir tanto en los hombres como en las mujeres. Y hay que determinar por qué se produce eso. Hay muchas patologías por las cuales las personas comienzan a ir más frecuentemente. Si nota que está yendo, no sé, más de 2 veces en 2 horas, hay que estar atentos a que puede presentarse algún problema. Si se está levantando en la noche a orinar, porque las ganas de orinar lo levantan, lo despiertan, hay que también tener en cuenta eso. Eso se puede producir tanto en jóvenes como en adultos mayores, ¿no? Y puede ser por un proceso obstructivo, un proceso en la vejiga, en la próstata. Si es una mujer, de repente es un prolapso, algo que está condicionando que no hay una adecuada micción, ¿no? Tenemos una llamada. ¿Aló, Médicos en Acción? ¿Aló? Aló, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Soy transportista. ¿Qué tan propensos estamos los transportistas a tener más cercano la gestión de la próstata, ¿no? Y otra consultita que quisiera, mire, yo cuando micciono, ya al final, cuando estoy acabando de miccionar, siempre me sale como parte de, ¿cómo le explico? Color lechoso el orina. No sé a qué se debería eso, doctor. A ver si me corresponde con la llamada, con la respuesta. Muchas gracias. Bueno, las personas los transportistas tienen la dificultad que tienen que estar, mucho tiempo sentados y muchas veces aguantando las ganas de orinar. Esto, en realidad no debería influir mucho, a menos que, por ejemplo, si es un paciente, si es un varón de más de 50 años, lo más probable es que su próstata esté algo crecida y esté obstruyendo la vía de salida de la orina de forma normal. El estar aguantando las ganas de orinar puede condicionar que haya una disfunción en la vejiga y comienza a tener una serie de síntomas. Comienza a orinar con dificultad, comienza a levantarse en la noche a orinar, comienza a haber goteo después de orinar. Y si es que eso continúa y la orina, al estar aguantando, comienza a retenerse, puede ser y hay crecimiento prostático, puede ser un factor para condicionar, para que este problema se complique y haya infecciones urinarias. Las infecciones urinarias en los hombres son muy infrecuentes después de los primeros 3 meses de vida, pero se incrementa la frecuencia de estos por algunas
anomalías o patologías, básicamente obstructivas, a partir de los 50 años hacia adelante. Un hombre, lamentablemente, la próstata es un órgano que tenemos y con el tiempo comienza a crecer y obstruir la vía de salida de la orina. Ese es un proceso que normalmente nos va a ocurrir a todos los hombres. Ahora, no todos los hombres vamos a tener síntomas de crecimiento prostático, pero sí, en realidad, bueno, casi todos los hombres, alrededor de un 95% de los hombres a nivel mundial van a tener algún tipo de síntoma urinario en el momento de su vida. Tenemos otra llamada, Médicos en Acción. Aló. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su pregunta? Aló. La escuchamos. Quería hacerle una consulta al doctor. Sí, dígame. De la próstata. Sí, le escucho. Mire, yo tengo 68 años. Uh-huh. Ahora me estoy levantando 2 veces en la noche a orinar. Uh-huh. No sé, hay un pequeño temor de ir a hacer un chequeo. ¿Qué me aconsejaría? Bueno, lo que usted está experimentando, nosotros los conocemos como síntomas urinarios bajos. Los síntomas urinarios bajos son una serie de síntomas que se deben por muchos factores. En un hombre mayor de 50 años, lo más probable es que la próstata esté crecida. Obviamente, tenemos que descartar 2 cosas: que sea crecimiento prostático o que sea un cáncer de próstata. Y para eso tiene que de todas maneras ir a un urólogo, porque hay que hacerle varios exámenes, y el examen físico, que es muy importante. Hay que hacerle el examen físico del tracto rectal, probablemente hay que tomarle un examen de sangre, una ecografía, y con eso determinar cuál es el problema que está suscitando que tengan estos síntomas. Si es un crecimiento prostático, que es en realidad una de las cosas más frecuentes, hay diferentes tratamientos, desde tratamientos médicos con algunas pastillas, medicamentos, o tratamientos quirúrgicos, y hay muchas, dentro de los tratamientos quirúrgicos hay muchas alternativas. Y obviamente algo que tenemos que tener en cuenta es que uno de los factores de riesgo más importantes para tener próstata, aparte de ser hombre, es la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de tener cáncer de próstata. Entonces, si usted nunca se ha hecho un chequeo antes, ya es hora y momento de que se lo haga, ¿no? Entonces, hágase su chequeo, vaya a un urólogo que lo examine y le haga una serie de exámenes para tratar de descartar que sea un proceso maligno, o simplemente si es un proceso benigno, pero que puede recibir un tratamiento adecuado. En su experiencia, doctor, de cada 100 pacientes que usted ve que tienen problemas por orinar, o sea, que les arde cuando orinan o que sale por chorritos, ¿cuántos hacen hiperplasia benigna o cuántos llegan a hacer cáncer de próstata? Bueno, la hiperplasia de próstata es un proceso degenerativo, ¿no? Es un proceso que ocurre, a todos los hombres nos va a ocurrir. La próstata con el tiempo crece. Normalmente el volumen aproximado de un hombre de 20 años es alrededor de 20 centímetros cúbicos. Y esto va aumentando. Y yo he visto volúmenes bastante grandes, ¿no? Próstatas de 100 centímetros cúbicos, 150, 80 centímetros cúbicos. Y mientras más grande sea, la mayor probabilidad de tener síntomas urinarios. Obviamente también es un factor de riesgo para el crecimiento prostático es la edad. O sea, a mayor edad, mayor probabilidad de tener crecimiento prostático. Alrededor de un 60% de los hombres a la edad de 50 años tienen síntomas urinarios por crecimiento prostático. Y alrededor del 90% de los hombres mayores de 80 años tienen síntomas urinarios por crecimiento prostático. Pero lamentablemente la mayoría de los hombres en nuestro país no acuden a verse al urólogo por una serie de temores, tabúes, miedo al examen físico, miedo a hacerse ver, miedo a que puede salir en el examen, ¿no? Yo siempre les digo muchas veces, una vez me acuerdo, hace muy poco reví una propaganda en Estados Unidos sobre que promovían el examen físico del tacto rectal, y era muy interesante porque nos hacían referir que un partido de fútbol dura 90 minutos, una conversación puede durar 2 horas y un tacto rectal dura simplemente 30 segundos. 30 segundos que pueden salvar tu vida.
Asociado a un examen de sangre, podemos descartar que un hombre tenga cáncer de próstata y si es que tiene otra patología como benigna, como crecimiento prostático, se le puede dar un tratamiento adecuado. Doctor, ¿y dónde lo podemos ubicar? Nosotros, yo pertenezco al staff de Urocen, que es un centro de urología que está ubicado en la avenida Aviación 3161, oficina 201. Estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche. El teléfono es el 475-6524. Y pueden visitar también nuestra página web, que es www.urocen.com. Ahí creo que está el doctor Saldaña, ¿no? Ahí está también el doctor Saldaña, el doctor Marco Guamán, el doctor Nervi, el doctor Lazo. Tenemos un staff bastante amplio de urólogos que pueden atenderla en diferentes horarios. ¿Puedes repetir la dirección, por favor, y los teléfonos para que apunten? Avenida Aviación 3161, oficina 201, San Borja. Esto es a la altura de Avenida Aviación y la Avenida San Borja Sur. Y el teléfono 475-6524. Muy bien, amigos. Si tienen alguna última pregunta, pueden hacerlo al 251-9422 o al 467-4499. El doctor Luciano Núñez está acá para responder sus dudas, sus consultas sobre la salud de su próstata. Y doctor, no duele el examen, ¿sí o no? No duele. O sea, puede molestar un poco, pero es muy rápido, ¿no? Nos quedamos... Como te comenté, es 30 segundos, probablemente a menos de 30 segundos es el examen. Lo que hacemos con ese examen es tenemos un contacto directo con la próstata y lo que hacemos es descartar si es que hay una novulación, induración, y eso nos puede para ver si es que hay cáncer de próstata o no. Ah, perfecto, muy bien. Entonces ya saben, amigos, cualquier cosa que tengan, cualquier duda sobre su salud de su próstata, no duden en llamar y comunicarse con el doctor Luciano Núñez, y con nosotros va a ser hasta el día de mañana en Médicos en Acción.